Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Nure y aquí estoy con la segunda parte del video de mi experiencia con la liberación. Haciendo un recuento de lo que vimos en el video anterior, quería comentarles de que al iniciar yo este ayuno, ¿verdad? Por 7 días, iniciando por 7 días con motivo a mi hija, la liberación de mi hija, como ella se estaba sintiendo, en uno de esos días, empezando la semana, ella me llama y me dice: mamá, yo quiero hablar contigo sobre algo, unas situaciones que están pasando en mi vida, cómo me siento, qué fue lo que pasó. Y ella empieza a contarme, pero eran cosas que yo desconocía en esa parte de lo que internamente ya estaba pasando, pero yo sí podía estar observando y por eso fue mi motivación a hacer el ayuno. Pero ella no sabía que yo estaba haciendo el ayuno por ella. Ella me dice que entró al cuarto y le dijo al Señor que me mostrara a mí, como Él siempre me estaba mostrando las cosas, me mostraba a través de sueños las cosas, que me mostrara a mí cómo se sentía ella o lo que ella estaba pasando. Y yo le digo: wow, tú sabes por quién yo estoy haciendo este ayuno, lo estoy haciendo por ti, ¿sabes? Porque Dios te ama, Dios escuchó tu oración, le digo. Dios escuchó tu oración ahí en ese cuarto. Y para mí fue satisfactorio, yo me llené de mucha alegría. Yo lloré, comencé a llorar y le dije: Él te ama tanto, Él está pendiente, aún en cómo tú te sientes, aún lo que tú has pasado, lo que tú has podido vivir, Él ha estado pendiente de ti. Y mira cómo te escuchó la oración, porque yo sentí la motivación de hacer un ayuno y lo hice precisamente por ti. Entonces, a raíz de ese ayuno que fueron fuertes, fue fuerte las presencias que se estaban viviendo en esta casa, porque les comento que esta casa no es mía, vine para acá por un tiempo, no sé cuánto será el tiempo que estaré aquí, pero en esta casa, pues, si quieren saber específicamente, pueden ver el video anterior, donde comienzo a dar la explicación de lo que se estaba viviendo en esta casa. Y bueno, todas esas presencias que se estaban comenzando a molestar aquí, ya venían con anterioridad y bueno, el Señor me trae para acá y aquí fue donde yo comencé con la experiencia de la liberación, y primero con mi hija y luego con esta casa. Eh, una de las noches que estuve haciendo, estuve en una enseñanza sobre los anatemas, sobre los objetos que hay en las casas, que hacen que atraigan presencias demoníacas, que hayan presencias malas en una casa. Aprendí mucho. Yo realmente desconocía lo que realmente un objeto puede haber en un hogar y que pueda traer presencias malas. Y lo que se vivía en esta casa eran como asideros, se llama de esa manera, así cuando se practicaba tal vez alguna experiencia, algunas prácticas que no son cristianas. Y bueno, cuando yo veo la enseñanza sobre los anatemas en la casa, empecé a hacer limpieza, empecé a agarrar objetos y cosas que no veía, yo no veía que eran cosas cristianas, cosas bastante fuera de lo, de lo que en una casa puede estar, que a veces pueden ser indiferentes para algunas personas. Dicen: no, eso es un objeto normal, eso es adorno, eso me lo regalaron. A veces no sabemos el trasfondo de ese objeto, qué es lo que puede traer entre la vida o la influencia demoníaca entre las personas o en un hogar. Cuando yo terminé de ver ese video, yo empecé a sacar las cosas de la casa que no eran mías. Y yo dije: si yo estoy aquí en esta casa, yo no quiero convivir con este tipo de cosas. Algunas cosas las guardé, yo dije: bueno, esas no son mías, voy a respetar, estas las guardo de aquel lado, pero si yo voy a estar conviviendo en un hogar, aquí no va a haber ningún tipo de imágenes o cosas que atraigan espíritus demoníacos acá en esta casa. Y sí hice limpieza, me fui con mi hijo hacia una zona de los peces que estaban aquí, en un estanque, vi un muñeco como una especie de artesanía de un hombre viejo, ¿verdad? Estaba ubicado en la zona de los peces como parte de adorno. Y a mí no me parecía ese muñeco, de verdad que era una cosa extraña ese objeto. Lo agarro y yo lo rompo. Yo dije: mira, mete con problemas con los dueños de aquí, pero yo después tengo que decirle. Yo no voy a vivir en una casa donde estén ese tipo de cosas. Y bueno, cuando yo entro, empiezo a hacer limpieza, empiezo a sacar caras de cosas que tienen que ver con calaveras, que son espíritus de muerte, y otras cosas que el Señor me iba dirigiendo. Yo dije: Señor, dirígeme, dime tú, muéstrame tú.
Y el Señor me dirigía y yo lo hacía, lo sacaba, lo rompía, lo quemaba, lo botaba. Me acuerdo una vez que venía con mi hijo y él me dice, mamá, ¿y si aquí hay un anatema? Él miraba hacia el piso, así como en una zona, como en un jardincito. Y yo le dije, tranquilo, mi amor, que si lo hay, el Señor me lo va a mostrar. Esa noche yo me acuesto a dormir, ¿verdad? Y me despierto en la madrugada, como yo les digo, que Dios me para en la madrugada a orar y a clamar. Y entonces yo estoy, yo en ese momento cierro los ojos, estoy orando, cierro los ojos y tengo la visión. El Señor me muestra la zona de los peces, ¿verdad? Y como ya había unas tinajas, habían cosas que estaban colocadas ahí, pero yo no me había metido con eso porque, ok, el Señor me muestra, me acerca la tinaja hacia mi rostro, Él me la acerca. Y yo llego y me dice, adentro hay algo. Y yo le digo, así como yo estoy hablando a usted en este momento, le digo, sí, Señor, mañana voy. Yo sabía que tenía que hacer algo el día siguiente. El día siguiente yo voy hacia afuera porque debería ir al tercer piso a ver los tanques de agua, porque se están llenando y eso, llenando los tanques de la casa. Y mi hija me acompaña. Y bueno, cuando yo estoy bajando las escaleras, sabía que tenía que ir a la zona de los peces a hacer algo que el Señor me mostró y que me dijo que hiciera. Y yo le digo, espérate un momento, voy a resolver algo, voy a buscar, voy a hacer algo, le digo yo así. Y camino con mucho cuidado hacia la zona de los peces y voy a agarrar la tinaja que está en una zona alta porque tengo que estar pendiente con el agua que cae, de yo no resbalarme y todas esas cosas. Y bueno, cuando yo voy a agarrar la tinaja y la volteo hacia mí y veo lo que está dentro. Yo digo, Dios mío, tú eres un Dios vivo. Empiezo yo a darle gloria, gloria al Señor. Yo digo, Señor, tú estás vivo, tú hablas, tú respondes. Le digo, eso fue para mí maravilloso. Es que el Señor se mostrara a mí en visión, que el Señor me hablara, me dijera, y yo voy a ese sitio y saco eso. Para mí fue glorioso. Ustedes no sabían en ese momento que cuando yo estaba haciendo eso había una presencia fuerte de demoníaca en ese momento ahí, porque en esa zona yo no me gustaba casi ir porque había una presencia, el Señor me estaba dando, a través del discernimiento, yo puedo el Señor me fue incrementando a mí en las zonas donde se alojaban los espíritus porque sentía la fuerza, la presencia demoníaca. Y en esa zona de los peces había bastante presencia demoníaca. Yo llegué y cuando veo la tinaja adentro estaba un mismo muñeco que yo ya había roto, estaba sin cabeza dentro de la tinaja y yo la saco, y agarro una piedra y lo rompo y mientras yo hablaba y hacía guerra espiritual, hablaba y rompía y la agarraba y lo botaba. Temprano lo botaba y así fue haciendo en la casa, de esa manera. El Señor se fue mostrando, el Señor se fue manifestando conmigo, escuché su voz, el Señor me mostraba visiones, esta casa, esto fue un largo esfuerzo, de verdad, y yo por mi propia fuerza yo no lo podía haber hecho, de verdad, es para mí, en este momento puedo reírlo en este momento, pero en ese momento, cuando yo estoy justamente en ese momento, no es fácil. No es fácil hablarlo, no es fácil poder llevar porque el miedo ligado con que la fortaleza de Dios es sobre todo más grande, y como ser humano sí hay miedo, sí hay temor, por supuesto que sí, pero el Señor dice que Él está con nosotros y más poderoso que está con nosotros. Y así lo fue. Y cada uno de esos días fueron liberaciones, liberación por la casa y después mi hija. Y yo continué y fueron 40 días de ayuno, 40 días que el Señor me llevó acá y fue realmente glorioso. Vi realmente y palpablemente cómo pueden las cosas que pueden haber en un hogar y pueden causar presencias demoníacas. Acá les voy a contar otra experiencia. Yo usaba la computadora, ¿verdad? Una computadora que no es mía. Prácticamente mis cosas están en otro lugar, en otro estado. Y bueno, yo les comento que al yo tener, y agarrar la computadora y a comenzar a escribir y eso, las computadoras se movían solas las teclas, se borraban. Y bueno, ya esta experiencia me la había contado la dueña de acá y me había dicho sobre las cosas que pasaban, ¿verdad? Y yo empecé a ungir la computadora, empecé a ungir la casa, poco a poco iba ungiendo. Aparte con lo que pasaba con las computadoras también se podía ver episodios de que los bombillos se quemaban repentinamente y todo este tipo de cosas, mucha presencia demoníaca acá dentro de la casa. Y fue fuerte, muy fuerte, pero fortalecida en el Señor. Todos esos días fueron muy fortalecidos grandemente. Eh, una mañana estaba yo haciendo mis labores en la cocina, haciendo un desayuno, estoy orando.
precisamente estaba orando por mi casa y al rato mi hija se levanta y me dice, mamá, tú no moviste la chancleta del cuarto, la mía y la de mi hermano, y me volteaste el ventilador hacia mí. Y yo le digo, no, no, yo no lo hice. Pregúntale a tu papá, le digo yo sí, pero yo sí sabía que, como sé que las cosas que se estaban moviendo en esta casa, sabía lo que podía haber pasado. Y le dije a ella, dígale, pregúntale a tu papá. Ella le pregunta y obviamente él le dijo que no. Eh, Le estoy contando todo sobre cómo operan, cómo actúan los demonios en una casa para molestar, para fastidiar. Y, y bueno, eso fueron guerras, guerra de liberación, guerra espiritual tras guerra espiritual que el Señor me fue dirigiendo. Fue unos días bastante fuertes, bastante intensos, casi no podía dormir porque el Señor me mantenía despierta haciendo vigilia, haciendo oración en las madrugadas y todo ese tipo de cosas. Había momentos donde el Señor me mostraba, porque lo podía ver a través del don de discernimiento, los demonios, espíritus que pasaban, los veía, yo los veía, y yo orando y se asomaban en la puerta, ellos no podían pasar, se asomaban. Esto realmente suele ser un poco fuerte para algunas personas que no están acostumbradas, pero déjenme decirles que yo tampoco le estuve y mis hijos tampoco habían experimentado este tipo de situaciones, sino que fue al llegar acá donde pudieron ver esto, pero también vieron la gloria de Dios y vieron su mano grande, vieron que el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo sobrepasa cualquier cosa, que las fuerzas demoníacas no pueden, ellos no pueden hacer más. Y todas esas cosas quiero también decirle que no hay nada que pase sin que Dios lo permita. Entonces, en cada una de las guerras espirituales que yo decía, yo de aquí no me voy, aquí me trajo el Señor, el que te vas a ir eres tú eres el que te vas a ir y tú haces cosas porque Dios te lo permite, porque tú eres limitado, tú eres un mentiroso. Y bueno, así fueron todo ese tiempo fue así. Mi hija tenía pesadillas, hubo un momento que ella tenía pesadillas y vio una persona familiar que murió también y ella me dice, mamá, ese no fue un sueño, yo estaba despierta y yo lo vi y yo le dije, bueno, eso fue que tuviste como una visión, algo así. Y luego ella me dice, yo lo vi, se acercó a mí, luego se empezó a poner feo, entonces yo le digo, eso es un demonio, eso es otro ataque del enemigo. Yo empiezo a orar y le comento a mi mamá, en una de esos días, le comento a mi mamá en el ayuno. Ella se mete de lleno también con el Señor, ella estaba orando y estaba ayunando y le dijo al Señor, ¿qué es lo que se estaba mostrando acá? ¿Dónde hicieron tal vez una brujería en esta casa, algo anteriormente? Porque déjeme decirle que donde yo estoy rodeada hay muchos brujos. Por esta zona había muchos brujos, hay muchos santeros y se practica demasiado la brujería. Entonces, mi mamá llega y se mete en oración y le dice al Señor que muestre en qué parte de aquí de la casa habían hecho tal vez un trabajo, algo así, porque por todas las cosas que se estaban viviendo acá, por las experiencias que otras personas habían dicho. Y bueno, en este momento el Señor me usó para darme esta experiencia de la liberación y me llevó y lo que realmente es importante para mí aún mayormente fue el bautismo del Espíritu Santo y bueno, de todas las cosas que vinieron después que fueron todas resueltas, pero pues fue el Señor que metió su mano. Y bueno, mi mamá en su don de discernimiento también, ella haciendo la oración sintió un olor a pescado, a pez, un olor a pez. Ella me llama, me dice, Nuri, la zona donde tal vez hicieron algún trabajo fue en la zona de los peces. Y yo le digo, mami, yo voy a seguir mi ayuno. Yo hasta que el Señor no me lo muestre, me diga exactamente el sitio donde fue tal vez que hicieron un trabajo acá de brujería. Y yo extendí mi ayuno, yo no quise comer, yo lo extendí y yo me acercaba para la zona de los peces y yo me dirigía hacia la zona donde estaban unas plantas, unos helechos. Eran hermosos, pero el Señor me dirigía, yo decía, Señor, ¿dónde es? ¿Dónde es? Y el Señor me dirigía mi mirada ahí. Y bueno,
fueron así donde el Señor me mostraba, fue una comunión total con el Señor, fue algo tan grande que y el enemigo cada día traía una que otra cosa, manifestaciones acá. Me recuerdo que esa noche cuando yo hice una guerra espiritual, yo dije voy a pedir ángeles para que sean ellos quienes saquen lo que hayan hecho, cualquier trabajo que hayan hecho en esa zona, voy a pedir ángeles. Cuando yo decía voy a hacer una guerra espiritual, se quemaban bombillos, pasaban cosas aquí en la casa. Me recuerdo que esa noche se quebró un espejo del baño, se quebró y yo sabía que era por eso, porque el enemigo estaba bravo, porque el enemigo estaba molesto, no podía estar aquí en esta casa, no podía estar porque yo creo en nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, y Él está en contra de todo este tipo de cosas. Y lo que pueden hacer ellos es abrir las llaves, aprender y apagar la luz. Eso es lo único que pueden hacer. Pero a nosotros no nos pueden tocar, para nada. Entonces, así mismo hice la guerra espiritual y bueno, fueron tantas experiencias que el Señor poco a poco fue llevando esta casa a la liberación. Dediqué y empezamos a hacer un altar familiar ya los jueves, nos reunimos en familia, oramos, tenemos la lectura, buscamos del Señor ese día. Yo dije, aquí los jueves se va a adorar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, el Señor fue así haciendo la liberación. Ya en esta casa ya no existe y ya no se da ningún tipo de manifestaciones, porque aquí ha llegado la gloria del Señor. Aquí hemos adorado, exaltado y lo seguiremos haciendo. Y les cuento todo esto para hacer subir la fe, para hacerles creer que a ustedes de que el bien y el mal existen, de que a veces nosotros ignoramos las cosas espirituales y que bueno, no hay nada que pueda resistirse al poder de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, un abrazo, chao.